Señal España presenta amenas pláticas de arte, política y cultura general. De la mano de Pilar Rincón. Bienvenidos a El Rincón de Pilar. Amigos, buenas tardes. Gracias por permitirme estar ahí en sus hogares. Y ahora, no sé si sentirme descanchada, asombrada o qué, pero es de las pocas veces que me declaro ignorante en todos los aspectos, no incompetente, porque no es mi tema, pero sí ignorante. Pero también esto me entusiasma porque yo creo que mientras tengamos la oportunidad de aprender, de conocer, sobre todo algo relacionado con nuestro Durango, porque lo primero que cuando llegan a Durango y nos preguntan, bueno, ¿y Durango qué? Y decimos, pues es pueblo minero, es ganadero. Pues sí, ¿qué sabes de minería? Pues como quiera que de vez en cuando me he metido por ahí, pero de la ganadería, digo yo, no sé absolutamente nada. Y hoy está un experto con nosotros que me complace y agradezco profundamente, Billy Estrada, por estar aquí con nosotros. Gracias, Billy, gracias por estar, porque creo que hoy va a ser una lección, no nomás de su propia vida, sino también de lo que somos Durango. Pues la verdad, increíblemente agradecido y contento y emocionado, la verdad, porque no hay nada más padre que estar orgulloso de sus raíces en primer lugar y de lo que uno hace. Es a lo mejor una frase ya muy trillada que dice: cuando amas y disfrutas lo que haces, pues no es trabajo, ¿verdad? Y definitivamente es mi caso. Me dedico a la ganadería toda mi vida, estudié relacionado a la ganadería, soy ingeniero agrónomo, soy tercera generación de una familia que nos hemos dedicado a la ganadería, con sus altas y sus bajas, como todos los negocios, pero teniendo la oportunidad de estar en algunos lados, pues siempre presumo mucho Durango. Y presumo México. México, así como un dato, un país grande, bastante. Sí, bastante territorialmente. Y también poblacionalmente. En cultura y en todo, ¿no? Sí. Pero un país grande en su geografía, el 52%, o arriba del 50% del territorio nacional se dedica a la ganadería. Entonces México es un país ganadero, consumidor de carne y de carne buena. Y Durango, pues no se diga. Durango, yo creo que una de las principales actividades que tiene o que desarrolla toda la población, sobre todo las zonas rurales, es la ganadería. La agricultura, por el tema del clima, no es tan agraciado el estado para tener una agricultura muy importante. Sin embargo, la ganadería de Durango es muy buena, es reconocida. Durango tiene un muy buen lugar a nivel nacional en el número de animales que exporta o que comercializa. Pero más que eso, yo creo que la calidad del ganado que tiene Durango por su mismo clima, pues nos hace un poco diferente a los demás estados. Billy, fíjate, siendo un tema ahorita, hay cosas que no recapacita uno, que vas viviendo al día y dices tú, pero mi país es ganadero. O sea, podemos decir así, textual, nuestro país, nuestro México es ganadero.
Y aparte de que somos carnívoros por naturaleza, por cultura, y no sabemos más allá de esto que no produce México, porque quien lo cuida y lo produce y lo hace que esto sea posible es el ser humano. Somos los mexicanos, no es que se den como plantíos, ¿sí? Y yo te pregunto, Billy, dices tú, la tercera generación, o sea, tu papá, tu abuelo y tus bisabuelos también se dedicaban a esto. De nuestros bisabuelos, mi papá es de Guazamota. Él nació en Guazamota, Durango, en la parte más sur del estado. Hemos hecho algo, sobre todo algunos primos han hecho alguna investigación de dónde vienen nuestras raíces. Muy orgullosos de ser de esa zona, definitivamente. Parece ser que llegaron de otro lado. Ahí son comunidades más indígenas o eran más indígenas y ellos ahí ahí vivieron, se asentaron. Mi mamá es de Guanaceví, entonces haz de cuenta que los dos extremos completamente. En alguna oportunidad un candidato a algún puesto de elección decía que había visitado todo el estado, de Guanaceví a Guazamota. Le dije, pues yo en la casa tengo uno de cada lado, ¿verdad? ¿Y cómo se encontraron? Aquí en la ciudad de Durango. Entonces sí, pero mi abuelo sí, definitivamente él siempre se dedicó a la comercialización. Ellos traían ganado de toda esa zona indígena y lo traían a vender a Durango. Mi papá nos contaba unas historias increíbles, maravillosas de pues era casi su niñez, donde empezaron ellos a ayudarle a mi abuelo. Hacían 30 días a caballo con ganado de Guazamota hasta la ciudad de Durango. Luego mi papá y un tío mío, porque eran dos hermanos, se dedicaron siempre a la comercialización. Ellos compraban y vendían. En pie. En pie siempre. Sí. Mi papá, cuando nosotros empezamos ya a crecer, nos tocó pues ya participar. Vendía él ganado en Mazatlán, en Tepic y en Monterrey. Ese ganado sí era para abasto, ya era lo llevaba a los rastros, se lo compraban en los rastros para la producción de carne. Cuando nos vamos nosotros a estudiar fuera, Jorge, mi hermano y yo, surge la posibilidad de entrar a lo que nos hemos dedicado nosotros ya un poquito más, que es el ganado de registro, ya el ganado con un poquito mejor calidad genética, ya te fijas en otras cosas, pero nunca hemos dejado el tema ganadero, siempre, más que cualquier otra cosa, pues la ganadería. Billy, y yo digo, no puedo hablar más que de mi experiencia y las preguntas van por la única experiencia que tuve, que en algún momento mi papá tenía vacas y la única diferencia es que esta daba 30 litros de leche y la otra tenía, y es todo lo que sé. ¿Por qué? Porque realmente al final lo que para usted y para mí puede ser importante, que sea de engorda y hasta cuántos kilos llega y hasta y los litros de leche. Pero más allá, esto de buscarles no es como en cualquier otro animal, o quizá es así como el pedigrí. ¿Cómo es que te empiezan a diferenciar estas cosas o está de la mano? Sí, mira, es algo interesantísimo lo que estás comentando. En todas las especies se va haciendo un mejoramiento que le llaman mejoramiento genético. ¿Qué es lo que se trata? Pues de buscar un animal, sea de la especie que produzca un poco mejor calidad de carne, mejor producción de huevo, más proteína, mayor volumen de leche. Ahora, en el tema de la leche, no creas que soy muy experto. A mí el negocio de la leche me gusta nada más bien fría y con una concha, pero hasta ahí. Nunca nos hemos dedicado a la lechería.
Pero ahora ya en el tema de la leche se buscan animales que produzcan más sólidos, que es más proteína, para que pueda ser más grasa y que pueda haber más queso y que sea más eficiente. A ver, es una pregunta que nunca me he hecho hasta en este momento. Hay variantes, digo, ya comercializadas, sé que hay unas leches mejores que otras y a mí en lo personal me gusta más una marca que otra, pero en las leches de la vaca, directo de la vaca, ¿hay diferentes calidades? Definitivamente, definitivamente. Mira, es bien interesante. Te voy a hablar de 3 razas o de 2 razas, 3 razas que son las más comunes, sobre todo en México. Una es la Holstein, esa es de mucha producción. Mucho volumen, 40 litros diarios y X. Pero hay otras razas que son de menos volumen, pero que traen muchísimo más grasa, como es la Jersey o como el pardo suizo. Entonces, lo que hacen ahora los productores es que combinan un poquito más, porque los grandes acopiadores de leche, como tú te imaginas cuáles, sí. Todas las marcas. Ellos pagan por la cantidad de grasas que trae la leche. Entre más gruesa es mejor, porque ahora pues no nomás se comercializa la leche, son cientos o tal vez miles de subproductos que tienen tal vez un mercado mejor a la leche misma, ¿verdad? Sí. Pues a lo mejor hasta cada vez toma menos leche la gente. Pero sigue consumiendo lácteos. Claro, ¿sí? Claro, queso, el asadero, yogur, la crema. Así es. Sí, yo me acuerdo, y la vida va evolucionando. Yo me acuerdo, pues toda la vida vivimos tomando leche, inclusive leche bronca. Cuando le hervían y la nata. Y me daba risa porque nadie éramos a la lactosa, ¿verdad? Todo el mundo, nadie sabía si era... Si nada. Y comíamos queso todos los días y era un tema muy natural, ¿verdad? Sí, claro. Y era leche en la mañana, mediodía y en la noche y no un vaso, sí, toda la que pudieras. Sí. Billy, y entonces, sobre la leche hay un tema. Pero ustedes lo que hacían era para vender, para comer. Entonces era lo que producían en aquel momento era la que daba mayor cantidad de carne. Así es. Mira, en la ganadería, en las 2 especies más importantes, pues es la de leche y la de carne, ¿verdad? Ya hay otras variedades, otras especies que se han ido especializando, como es el ganado de lidia, como es el ganado que se utiliza en los rodeos, qué sé yo, ¿no? Pero finalmente, ¿cómo se dividen en leche y carne? Nosotros nos dedicamos a la carne y sobre todo Durango y México, lo que trata de uno de hacer es animales más pesados, porque finalmente, ¿cómo se comercializa? Por kilo. Exactamente. ¿Dónde entramos nosotros? Estrada, vamos a decir. Nosotros tratamos o nos dedicamos a producir genética, animales que sean superiores genéticamente. ¿Para qué? Para que al momento que se vendan sean más pesados. Y es algo hasta cierto punto de sentido común. Trata uno de producir un becerro que nazca lo más pequeño posible para que no tenga problemas de parto. Al nacer no tenga ningún problema. Eso se puede predecir. Luego, al momento de destetarlo, que son alrededor de 7 meses, pues sean los más kilos posibles, porque finalmente en el tipo de mercado que tiene Durango, pues es lo que se hace. Se venden los animales muy jóvenes, que la mayor parte se va a exportación, y se trata de que estén muy pesados. Y luego ya ver cuánto más peso dan al año, eso también se tiene como un parámetro, y cada vez se especializa más en la calidad de la canal, que la calidad de canal básicamente es la calidad de la carne de lo que el mercado demanda.
En el caso de la carne, nosotros nos dedicamos a una raza que tiene mucha fama, que es Angus, y se trata de que sea un animal con mucho marmoleo, que es la cobertura interna de grasa, que finalmente es lo que le da el sabor a la carne. Entonces ya hay herramientas muy interesantes para poder predecir que esos animales, esas características se puedan producir con cierta seguridad, vamos a decir. Y hay infinidad de cosas que sean más eficientes, menos alimento, más aumento, el color, todo eso ya se puede predecir. Se puede predecir, pero obvio, porque quizá usted y yo, que nomás vamos al súper o nomás vamos a la carnicería, no nos ponemos a pensar en esto. Obvio, toda esta infinidad de posibilidades para alimentar o para hacer crecer, hacer engordar una res, impacta en la economía, porque al final eso es lo que nosotros no nomás es el sabor, es decir, es relación del sabor con el precio. Definitivamente, es algo que tiene uno, todas estas características que te comento, nosotros le llamamos características económicamente más benignas. Busca uno esas características siempre en relación al tema económico, ¿verdad? Saber que si un animalito pesa más, pues lógicamente que se va a vender más caro porque va a pesar más kilos. Entonces, al final, ese animal que se desarrolla y va a un lugar donde se le va a dar alimentación para que pueda ser sacrificado y pueda producir un muy buen corte, bueno, pues entre más eficiente sea esa conversión de alimento a carne, pues tiene que ser el mejor para que sea también económicamente más viable. Y finalmente, cuando ya tiene uno lo que es el cuerpo, la canal de la carne del animal, pues la mejor calidad de carne es la que más vale. Entonces todo tiene muchísimo trabajo atrás y cada quien se dedica a una parte específica. Entonces el que produce, nosotros siempre lo comparamos con un triángulo. La parte de genética superior está en la parte de arriba, pero eso va permeando a toda la cadena productiva, hasta el productor más pequeño. Hasta ahí llega el trabajo que se hace bien o mal desde a mero arriba. ¿Cómo me lo estás planteando? Digo, esto me rompe todas mis creencias y con todo de que, bueno, tienes las vacas, las sacas a pastar, o no sé ni siquiera si sea correcto esto, las sacas a pastar, les das agua y yo recuerdo estas placas de sal que les ponían, ¿verdad? Sí, y ya. Y dice uno, no, espérate, va mucho más allá. Por eso, esta profesionalización. Así es. Y también quizá por eso ahora nos topamos que no nomás en el súper, en los restaurantes nos pueden ofrecer, cortes desde, no sé, por decir desde 300 a 3,000 pesos, ¿sí? O sea, estratosféricamente y nada, son los mismos gramos, ¿verdad? Así es. Sí, yo me acuerdo cuando nosotros, hay algunas anécdotas de mi papá, que él se dedicaba únicamente a producir lo que fuera. Y usaba... Así yo era mi creencia, sí, lo que fuera. Y usaba toros de todas las razas y todo lo hacíamos en base a algo muy, muy empírico. Y un día alguien le preguntó a alguien, no es una frase de mi papá, pero decía, oye, ¿cuáles son las mejores vacas? Y decía, las más muchas, porque las que tuviera, pues eran las mejores muchas vacas, ¿verdad? Las más muchas, sí. Y yo, como digo, en el tema ya de las razas específicas, esa sí, yo se la pregunté a mi papá y le dije, oye, papá, ¿y usted por qué usa una de raza y otra raza y otra raza y otra raza? En los toros que usaba con sus vacas. Le dije, ¿cuál es la mejor vaca? Y me dijo, la vaca preñada.
Entonces, pues, Ay, pues sí, era ¿por qué? Porque finalmente lo que uno recupera es la cría que le da esa vaquita, ¿no? Entonces, pues todas esas creencias tienen un fundamento increíble, o sea, sí es cierto. Es real. Pero ahora se puede ser mucho más eficiente, se puede ser mucho más, predecir mucho más las diferentes variables que tiene un sistema de producción como es la ganadería. Billy, aún así, dices tú, sí, tienes el conocimiento, porque ustedes ya, a diferencia de su papá, fuiste a estudiar algo que tiene que ver con todo este mundo. Aún así, esa sabiduría de tu padre, esa sabiduría que va más allá del conocimiento, sino de él día al día estar en la ganadería, yo creo que fue lo que lo hizo un hombre exitoso. Y si te parece, regresamos para hablar de tu papá. Y estamos con Billy Estrada hablando de ganadería. Y bueno, yo creo que en todo Durango, todo mundo escuchamos hablar de tu papá, de don Wilfrano Estrada, que yo creo que así dentro de su sabiduría dejó muchas marcas dentro de la Unión Ganadera, dentro de toda esta asociación de ganaderos. Sí, pues qué te puedo decir yo, es mi héroe, es la persona que más he admirado en toda mi vida y cada día pues lo recuerda uno, y sobre todo cuando te dedicas a lo mismo que él amaba, que él quería y que aparte era muy bueno, pues eso lo motiva a uno y le da a uno más pues se siente uno mejor, ¿no? Yo me acuerdo que desde muy chiquitos, te digo, él compraba ganado en toda la zona de Durango. Él compraba vacas y luego las revendía para abasto. Y me acuerdo que en esos tiempos, pues la infraestructura de todos los lugares era muy pequeña, muy rústica. Había lugares donde era muy rústico. Y las básculas en ese tiempo eran de un solo animal. Estábamos chiquillos, y nos daba una libreta, sobre todo a Jorge, mi hermano, y a mí, que éramos los más grandes, y nos daba una libreta y había que adivinar el peso antes de pesarla. Oye, nos hicimos muy buenos. Ya después, a puro ojo, le sabía uno cuánto pesaba, ya le fallábamos por muy poquitos kilos. Esa fue lo que él nos enseñaba, de lo que él era bueno. ¿Entiendes? Oye, pero qué interesante, porque seguramente les tocaba acudir a muchos lugares en que no podían pesar a los animales y al ojo más o menos al cálculo. Sí, yo me acuerdo, una vez estábamos recibiendo un ganado y yo estaba, pero muy chico, no me acuerdo cuántos años, pero chico. Y entonces estaba comprando él todos los animales que le vendían de una comunidad, de un ejido. Ya tenían todos los animales juntos. Y llegó un señor ya mayor y me dijo, oiga, le vendo este becerro. Sí, le dije, sí, lo compramos. Y corrí con mi papá. Le dije, oye, papá, ¿le venden ese becerro? No, dijo, a mí no me venden nada. Se lo venden a usted. Le dije, ok, ¿y a cómo lo pago? No, dijo, pues usted sabe. Entonces, no creas, yo me puse nerviosón porque mi papá era muy bueno, entonces pues sabía que, y entonces, la verdad, y eso sí fue cierto, lo compré muy barato, eso sí me acuerdo, porque me defendí con el señor, a lo mejor hasta le causó gracia, sí, ¿verdad? Que un chiquillo se pusiera a negociar. Sí, nosotros empezamos muy chicos, muy chicos, eran otros tiempos. Sí. Digo, yo a los 13 años, 12 o 13, ya iba al rancho solo manejando y era, en nombre de Dios, 50 kilómetros. Ahorita ni pensar de que un chamaco para nada. de 15. De 15 salga. Entonces, pues nos hizo hacernos responsables. Algo que para mí fue
de muchísimo aprendizaje y sobre todo de seguridad en uno mismo fue que nunca trabajamos para él. O sea, nunca fuimos sus empleados. Siempre era el negocio de nosotros. De la familia. Sí. Yo tenía, y son diferentes, muy respetables maneras de pensar. Yo tenía muchos amigos que los papás eran constructores o eran X. Y ellos trabajaban. Y trabajaban el verano y les pagaban un sueldo y X. Nosotros nunca. Nosotros siempre era el negocio mío, o sea, personal. Claro, no nos daba una remuneración. Nunca andábamos sin un centavo. Eso sí. Pues traíamos poquito, pero siempre traíamos algo. Entonces, eso nos dio le da a uno mucha seguridad, le da a uno mucha responsabilidad de saber que para traer algo en la bolsa, tienes que trabajar. Pero más allá de eso, Billy, yo creo que el sentido de pertenencia. Exactamente. El sentido de pertenencia, es decir, no es esto mío, es que yo pertenezco a esto Así también. es. O sea, no es el tener, es el sentirte que eres de ahí, parte de ahí. Sí, la verdad es que eso nos formó. La verdad era un gran hombre. Este año cumple 30 años ya de fallecido. Lo extrañamos todos los días. Pero sí nos dio una manera un poco diferente, ¿verdad? De lo que nosotros comparábamos con otras familias, con mucho respeto, ¿verdad? Sí, los demás, sí. Todos nuestros amigos son hombres de éxito y todo, pero nosotros fue de esa manera, ¿no? Entonces, pues muy padre. Yo me acuerdo que siempre andábamos con él. No había lugares que diga, oye, no, pues es que ahora no pueden. No, siempre. Hay una anécdota muy padre. Él andaba comprando un rancho y yo soy el mayor de mis hermanos. Y entonces un domingo me acuerdo que llegamos y luego me dijo, llegamos al rancho. Todos los domingos íbamos al rancho. Todos los domingos. Sábados y domingos y entre semana y todos los días. Pero los domingos era religiosamente rancho y misa. Ahí no había otra. Y entonces llegué, yo estaba muy chico, no me acuerdo de qué edad, pero me dijo, oiga, báñese y arréglese porque vamos a ir a ver a un señor que le vamos a comprar un rancho. Yo estaba chiquillillo, yo creo que tendría unos 5 o 6 años tal vez. No, pues me bañé y fui, y la verdad me estuve sentado ahí oyendo que ellos platicaban. Negociaban. Oye, el siguiente domingo ya no me dijeron, llegué, me bañé y me alisté. Y le digo, ¿y tú a dónde vas? Pues vamos a ir a ver al señor que le vamos a comprar el rancho. Yo pensé que era de cada semana. Digo, no, anécdotas de esas que son pues muy simples, pero que guarda uno un gran recuerdo, ¿verdad? Oye, pero ¿te fijas? No sé si hiciste, te has puesto a pensar en que todo se centraba, fíjate, en esa frase que dijo tu papá, le vamos a. Sí. O sea, digo, lo más normal sería, órale, hijo, acompáñame, voy a comprar un rancho. Claro. Le vamos a comprar. O sea, en esto de decir sí respetamos la educación de todo el mundo, y si no, por eso volteas hacia atrás ya y puedes amar esa sabiduría de los padres, decir, desde ese momento te incluía. Le vamos, ni modo que qué, ¿verdad? Le vamos. Sí, la verdad lo disfrutamos enormemente. Las idas al rancho en la camioneta en primer lugar había que adivinar la canción que iban cantando en el radio. Y en ese tiempo, pues a lo mejor no había Peso Pluma y todo eso. Gracias a Dios. pero yo sabía cuando cantaba Javier Solís y cuando cantaba Lucha Villa y no las sabíamos todas porque él siempre cantaba, siempre, todo el tiempo iba cantando, chiflando, muy alegre, era muy bromista, y entonces íbamos y nos iba platicando las anécdotas, que muchas veces era la misma
la misma, pero la disfrutábamos. Casi le pregunto, a ver papá, otra vez cuéntenos la vez que se le perdió el tráiler, o la vez que esto. O sea, lo disfrutábamos enormemente por la manera como tenía mucho carisma, ¿verdad? Sí, no, era un tipazo. Tenía muchos amigos, era un hombre, híjole, muy cabal, muy derecho hasta la pared de enfrente, muy derecho, muy honesto, muy claro, muy responsable, y tenía palabra que... Pues es que eso es lo que nos enseñaron nuestros padres. Así es. Que lo más valioso era la palabra. No había que firmar nada, simplemente era tu sí y tu no. Billy, ¿cuántos hermanos eran? Somos 6. Yo soy el más grande, 5 hombres y una mujer. Mi hermana es la penúltima. Pobrecita, porque puros hombres. O sea, 4 hombres y luego ella y luego el pilón. Así es. Pero también fuimos creados, por cuestión generacional, en que había una gran responsabilidad al ser el hijo mayor. Sí. O sea, porque eras el ejemplo de todos los demás. Sí. Sí, y conmigo, mi papá aprendió a dar permisos y era complicadísimo. Más bien tú aprendiste, tú les abriste las puertas a tus hermanos. Mis hermanos, sí, por eso de alguna manera. Si no hubiera sido por él, por mí, pues a los demás no les hubieran dado permiso. Sí, y así es, porque a ti te regañó 10 veces y luego el que seguía, pues ya nomás fueron 8, y luego el que seguía ya nomás fueron 6. ¿Y qué creen? Estoy segura que al último, nunca. No, nunca, y aparte si se iba, qué bueno. Sí, fíjate. Sí. O sea, porque aparte los tiempos van cambiando. Claro. Sí, no, definitivamente era muy interesante. Y luego mi papá tenía, pobre mi madre, de veras, pobre mi mamá, en la casa era desde las 7 de la mañana, era un restaurante todo el día, porque mi papá no había una sola persona que llegara a hora de comer o de desayunar. Y no le dijera, pases, echar un taco. Todo mundo entraba, todo mundo comía, y entonces era trastos y comida y todo el día. Entonces, pues sí, la verdad que si era el vaquero, que si era el chofer, que si era el todo. Sí, tenía un chofer mi papá, me acuerdo de muchas anécdotas, muy gordo, porque él tenía trailers también. Y muy para gordo. El propio ganado. Empezó para eso y luego después ya lo usó para el servicio público. Ah, ok. Esa es otra parte de la enseñanza. Pero me acuerdo de ese señor, muy gordo. Y le decía a mi papá, sírvase más esto. Y le, ay, don Ulfrano, yo ya casi estoy muy bien servido, pero se volvió a servir. O sea, ya casi. Ya casi estoy muy bien servido, decía. Entonces, pues todo eso, ¿verdad? Ya cuando no fue tanto el tema del ganado, que se comercializó tanto, ya todo el mundo compraba y vendía y se acabó el negocio, en pocas palabras. Sí, ya los propios, la propia carnicería hacía contacto directo, ya, sí, como así tú es. Decía mi papá, ahorita ya es más fácil conseguir una jaula de compradores que una jaula de becerros, me decía. Pues sí. Eran todo el mundo compraba. Sí, porque empezaban a ver que era negocio, y pues yo también, ¿verdad? Yo también le entro al negocio. Sí, porque finalmente lo que hacía uno es que buscaba mercados donde pagaban un poco más de lo que uno compraba, pues era la utilidad. Sí, por supuesto. Y luego entonces ahí fue cuando empezó a meterse en el transporte público. Y a nosotros, sobre todo a Jorge y a mí, yo tengo 1000 anécdotas, nos tocaba darle los primeros viajes a los choferes, pues para ver qué tan largos eran, y la verdad es un trabajo muy difícil, pero muy tedioso, muy complicado. Y en ese tiempo los trailers eran, a pesar de que eran de reciente modelo, vamos a decir, no tenía, olvídate de aire acondicionado y olvídate de nada, no eran... Que no se explica uno cómo le hacías, fíjate, ¿verdad? Y llevábamos postes de luz de ahí de impregnadora
hasta Mexicali. Hacíamos 8 días en ir y venir sin parar. O sea, de aquí para allá, llegaba, descargaba y hasta regresar. Entonces eran 8 días arriba del tráiler y íbamos nosotros, no siempre, pero íbamos a ver cómo se portaba. Váyase de supervisor. Sí, muy chiquitos, Sí. Chiquillos. Entonces mi papá ahorita me dice, ¿cómo te dejaban? Pues no, se veía a cierto punto natural, ¿verdad? Oye, no es que cómo te dejaban, cómo te mandaban. Y nunca, gracias a Dios, nos pasó nada. Nunca a ninguno de mis hermanos, ni a mí, nunca un detalle, gracias a Dios. Porque gracias a Dios que ni siquiera en eso pensabas. No. O sea, no pensabas en un tema de seguridad o de robo. No. O sea, lo más que te podía pasar es que por ahí te enfermaste del estómago o cualquier, o sea, algún detalle de esos. Sí, o te salías de pleito con el chofer por alguna tontería que hacía. Y no le hablabas en todo el camino. Pero era todo, ¿no? Pero sí, conocimos mucho, mucho aprendizaje y pues volvemos a lo mismo. Teníamos un sentido de pertenencia, como tú muy bien lo dijiste, de que pues era mi camión y el muchacho trabajaba para mí. Me acuerdo en Monterrey descargábamos en un lugar muy cerquita de la Plaza de Toros en Monterrey, ahí pegado a Comisión Federal de Electricidad, donde estaba Cartón Titán, atrás estaba una empacadora. Y entonces iba yo y mi papá me decía, póngase muy listo con el peso. Cada rayita que se vaya hacia atrás es tanto dinero que usted no está ganando. Bueno, entonces nos poníamos, las básculas ya hasta abajo, porque pues chiquillos, dele, sí. Y entonces llegamos y la jaula no cabía en la báscula. Ajá. Entonces había que desganchar para pesar, y luego para destarar, y los fierros pues eran viejones, entonces era batallar mucho. Y llegamos, y las vacas me acuerdo, le cabían 28 vacas a esa jaula, y yo creo que era una con una factura cada una, porque compraba mi papá en todos lados. Y entonces salió el inspector de fierros de la autoridad y se enojó porque le bajé un bonche grande de facturas. Y entonces me dice, pues ¿quién es el dueño de estas vacas? Y brincó el chamacón chiquillo completamente. Yo, señor. Y luego se me quedó viendo. Era prácticamente un niño. Y luego me dice, qué caray. Y el dueño del camión, a sus órdenes. ¿También? Entonces, pues ya les caía uno en gracia, ¿verdad? Lo hacía uno con mucha seriedad porque era una responsabilidad. Oye, Billy, a ver, ¿supiste en algún momento cuándo dejaste de ser niño? ¿O nunca te sentiste niño? Siempre fuiste, o sea, por hechos de la seguridad, de la responsabilidad, ¿nunca te sentiste el niño que no te correspondía? Pues porque si ya le decías a tu papá, ¿cuándo vamos a ir a comprar el otro? Sí, o sea... No, yo creo que sí. Mira, mi papá era una persona, un señor que adoraba a los niños, les daba su lugar, los hacía reír, les hacía bromas. Oye, yo me acuerdo, jugábamos carreras, mi papá era alto, yo soy más Subía que Estrada en el tamaño, todos mis hermanos son Estrada, son grandotes, y jugábamos carreras y nunca nos dejaba ganar, o sea, nunca se dejaba ganar. Entonces y ya cuando fuimos creciendo, pues ya nos le íbamos emparejando un poco más. Y en el momento en que le empezamos a ganar, te metía zancadilla, pero él ganaba y mira, ahogado de la risa, o sea, pero también uno lo disfrutaba, ¿me entiendes? Entonces nos hizo ser competitivos, pero sí, yo creo que nunca nos dio más responsabilidad de lo que podíamos. O sea, nunca nos sentimos, creo yo, al menos, no sé mis hermanos, pero creo que igual nunca nos sentimos decir, ay caray, pues es que esto... Pues yo creo que nunca fueron conscientes, más Tal bien, vez no. porque si ahorita lo ves fríamente,
claro que les daba más responsabilidad, no de la que podían, pero de lo que uno consideraría que a esa edad les correspondía. Claro. Pero se las dio desde pequeños, con tanta seguridad, con esto de que no es algo que te doy y que tienes que hacer, sino que es nuestro. O sea, es que creo que fue el manejo de él, ¿sí? Como dices tú, nunca trabajaste para él. Sí. Eras el dueño. Éramos el dueño. Sí, éramos parte de... Sí. Sí. ¿Regresamos? Amigos, estamos con Billy Estrada y de veras, Billy, agradecidísimo, yo creo, si yo ahorita conmueves mi corazón de imaginarme a ese padre, yo creo que sí fue de una manera singular, porque, ¿qué crees? La mayoría de los padres tendemos a decir, te lo tienes que ganar, tienes que crecer para ello, tienes que hacer esto otro a cambio de... Y él, su manera fue de pertenencia. Entonces, ¿cuál responsabilidad? Si era de ustedes. O sea, esto me maravilla de decir, no, nunca nos dio más, no, espérate, si un chiquillo de 12 años ya andas llevando y trayendo y cuidando, claro, pero no era responsabilidad para otro, era tu propia responsabilidad. Sí, claro, lo hacías porque era parte de... Era parte de, como dices tú, que íbamos el domingo al rancho, sí, y nunca protestaron, sí. Pues esa era su vida. Sí, me acuerdo que llegábamos los Estrada, todos cansados del rancho, a lo mejor no hacíamos trabajo tan físico, porque estábamos muy chiquillos. Pero asoleados, pero mínimo. Muy asoleados, y en la banca de atrás estaban los Arabia. Igualitos, toda la escalerita, igualito que nosotros, igualito, ¿verdad? Sí. Porque era muy similar todo eso, muy similar, sí. Entonces ahí nos veíamos todos así como que quedándonos dormidos en la noche, en misa de 9. Para nosotros fue una catástrofe que hicieran misa de 9 porque ya nos podíamos venir más tarde todavía. Pero lo disfrutamos mucho, la verdad lo disfrutamos mucho. Cada día era algo padre. Empezamos a manejar, pues yo creo que de 6, 7 años, yo creo. O sea, muy chiquitos. Así, imprudencialmente. Pues mi papá casi siempre pica. Entonces nos ponía a manejar. Me acuerdo, Gerardo. Yo me acuerdo que veía en la calle, el tablero, por abajo del volante. O sea, en ese espacio en que está el tablero, sí. Y el volante, ahí, así en por ese ahí tránsito. veía y no le alcanzaba, pues le alcanzaba muy apenas, entonces tenía que hacerme para alcanzar y empezamos a manejar muy chicos. Fíjate lo que son las cosas. Nos vamos a Monterrey, Jorge, mi hermano y yo, y nos fuimos sin carro. Y tuvimos casi, pues muy buen tramo de la carrera sin carro. Nos puso en una casa muy cerca. Muy cerquita, entonces, pues, ¿para qué queríamos carro? ¿Para andar de vagos? No. Entonces, pues, así era, y bien. O sea, y bien, sin complicaciones. Sin complicaciones. Billy, y te voy a preguntar algo, porque también son estos rompimientos generacionales que ahorita ya nos ha tocado afortunadamente a las mujeres vivir de otra manera, dominar nuestro pequeño mundo de otra manera, y después detrás de esta gran familia de hombres, aunque hubiese una mujer, ya era la muñeca y la niña chiquita, pero eran 5 hombres, tu papá y 4 hombres, estaba tu mamá. No. ¿Cómo veías a tu mamá? Mira, en primer lugar, pues muy chicos, mi mamá siempre nos trajo en primer lugar a la línea. O sea, nos traía muy bañados, muy cortados de pelo, boleados, o sea, muy exageradamente atenta a eso. Entonces, pues nos hacía sentir muy bien, porque, pues la verdad, hay unas fotos donde las fiestas de
de piñatas de chiquillos, pues eran en el Centro Social Coca-Cola y con 20 payasos. de noviembre. Sí, y de smoking. Y, no. Mi mamá siempre ha sido Cuidadosísima. increíblemente cuidadosa con los detalles hasta la fecha. O sea, ella es, de veras, es admirable todo eso. Y cuando fuimos creciendo, se convirtió en nuestro cómplice, porque los permisos eran con ella. Si nosotros ya cuando querían ir a ver a las muchachas, eran si nosotros lográbamos convencer a mi mamá, estábamos del otro lado. Porque mi papá, la primera respuesta a un permiso era no. ¿Todavía no sabía ni a dónde? No. No. Pero entonces arreglábamos con mi mamá. Y si, mira, por ejemplo, yo estudié siempre, yo soy casi un año, porque es unos días menos de un año mayor a Jorge, mi hermano. Entonces yo entro a kinder, en un jardín de niños que estaba ahí en el jardín de tránsito. El Principito, o sea, es que era el único que yo creo que era el único. Entonces es una anécdota también padre, bueno, al menos para mí. Yo estaba más emocionado que nada porque mi mamá, como digo, siempre los detalles. Entonces me compró una lonchera muy padre. Entonces me puso mi lonche ahí. Y ahí me llevaron vivíamos en 20 de noviembre, enfrente donde estaba la Ford. Era una privada ahí, y ahí vivimos muchos años. Y entonces me llevaron a la escuela. Llego yo al kinder y nos sientan, y lo primero que no me gustó fue que me quitaron la lonchera, la maestra. Y luego dije, oye, espérame, pues si es mía, pues ¿cómo? Entonces, pero me fijé dónde la puso. Entonces fui y la tomé y me empecé a comer mi lonche. Y llegando, luego, yo iba más interesado por el lonche que por otra cosa. No sabía qué iba a suceder, pero sabía que iba a comer. Y entonces me regañaron, la maestra. Me dijo, oye, no, es que aquí hay orden y el recreo y que esto. No, ¿cuál recreo ni qué nada? Yo quería mi lonche. Al día siguiente pasó lo mismo. Entonces lo que hice fue que ya no me podían tener ahí porque yo sabía dónde vivía. Entonces me llevaban y yo me regresaba y me iba a la casa. Entonces no hubo manera de que yo me quedara en la escuela, en el primero de kinder, vamos a decir. Entonces mi papá había tenido una maestra, imagínate, pues no sé cuándo, que ella estaba jubilada, la maestra Queta. Y no sé cómo arreglaron para que fuéramos Jorge y yo, y creo que era 1 o 2 más, entonces éramos 4 los del kinder. No, la pasábamos padrísimo. Lo más interesante de todo el día es que nos llevaba las tortillas y nos daba tortillas con sal. Era el padrísimo. Era la delicia. Pero eso hace que Jorge y yo empecemos juntos. Sí, crezcan. Entonces estuvimos en el mismo año siempre. Okay. Entonces, haz de cuenta, no éramos gemelos. Entraron a primaria juntos. Así es. Entonces, pues siempre como gemelos, ¿verdad? Entonces, pues siempre mi mamá, eso también nos daba seguridad porque no andábamos solos. Y también a tu mamá y a tu papá, claro, que iban juntos. Sí. Y entonces, te digo, no, pero mi mamá bárbara, o sea, es una historia de vida impresionante. Mi mamá se queda con 6 hijos, muy joven todavía, todos casi. Bueno, yo ya no estaba, ni Jorge ni yo ya habíamos salido de la escuela, pero con 4. ¿Con 4? Y todos, gracias a Dios, todos bien, gracias a Dios, todos pues derechitos, ¿verdad? Entonces, no, mi mamá es el alma. Y aparte, como decía mi papá, ¿verdad? A mí me vale. A mí me vale. Entonces, claro. él la adoraba y la cuidaba y y era muy alegre y te digo, hay 1000 anécdotas. Una vez me dijo, vamos a ir a una boda, me dijo. Yo ya estaba grande, me dijo, para que baile con fulanita. Ándele, ¿qué tal? Okay. Ya le elegí con quién. Le dije, perfecto. No me parecía nada mala la idea. Sí tenía buen gusto la mamá. Del papá. Tu papá fue el que te dijo. Claro. Ándale. Y entonces, pues no pude bailar. Ni una.
¿Pero por qué? Porque bailó con él toda la noche. ¿Cómo? Sí, no, O sea, él era bárbaro y cantaba, te digo, y mi mamá lo disfrutaba mucho, o sea, lo veía que, digo, porque era muy sano su manera de divertirse, ¿verdad? Pero bailaba y cantaba y se reía y hacía reír a la gente y mi mamá lo disfrutaba mucho. Aún así, Billy, el crecer en un ambiente ganadero, que está ligado a la tierra, a este sentido de pertenencia de lo nuestro, la tierra, el tocar la tierra, pero con 4 hombres, con tu papá, donde no había mujeres, porque la otra era una niña, siempre fue una niña, para ustedes siempre fue la niña, de decir, no es fácil educar, no debió de haber sido fácil educar a tu mamá para educar a tanto hombre para darle lugar a una mujer. No es como yo puedo decir, a ver, yo me voy a sentar y les toca a ustedes lavar trastos. No, pues, y no lavábamos. Pues no lavaban, Oye, es lo que digo. Ileana, mi hermana, y a lo mejor hasta se enoja, pero bueno, estaba chiquita, porque no alcanzaba el fregatrastos. Sí, entonces estaba arriba de una silla, lavando trastos, porque eran muchos. Pues claro. Y entonces voltea y le dice a mi mamá, dice, mamá, yo tan chiquita y ya él lo sirvienta. ¡Ay, amor! Sí, no, y todo eso... Por eso te digo, no es fácil ahí, porque eran otros tiempos, la compensación de decir, mi madre, tu madre, fueron creadas para servir al hombre. Ya nosotros también, pero yo ya protestaba y yo decía, pues, ¿por qué, ma? Claro. Se levante él. Claro. Sí, y mis hijos todos parejos, hombres y mujeres, ¿verdad? O sea, esto se fue rompiendo generacionalmente. Sí. Aún más cuando eran puros hombres. Sí, mira, yo creo que ahí los dos, tanto mi mamá como mi papá, una de las cosas que más nos educaron a hacer es el respeto. Entonces, ahí era mucho respeto. O sea, nunca había bromas ni siquiera malas palabras. No. Digo, Cero. eso también a mí me tocó ya. Decir tonto me iba mal. Pero la peor ofensa que se podía decir en mi casa, y era castigo, era que a uno de mis hermanos le decíamos joto. Ahí, o sea, castigo fuerte, severo. Entonces, eso hace que, y parte de eso fue mi mamá. Sí, claro. O sea, mi mamá era la que nos metía al catecismo y nos metía a esto y no durábamos ni en pintura ni en guitarra ni en nada, porque pues nosotros ya estábamos acostumbrados a ir al rancho. Y entonces, si en el rancho, pues mejor hasta ganabas dinero. Entonces, pues ya no nos hacía, me acuerdo, mi mamá, no sé cómo le hizo para que nos metieran a los Boy Scouts. Entonces, mi papá no estaba de acuerdo. Entonces, fuimos, Jorge y yo. Fue muy, muy curioso porque yo llegué y los vi a todos los compañeros. Y tú sabes que los Boy Scouts son niveles, y va uno ganando. Sí, y va ganando y va cambiando hasta todo, claro. Cada cosa que uno se pone, y el nudo y el no sé qué y todo. No, yo me fui a Cachuchas, el monito, creo que se llamaba, por Zaragoza. Por Zaragoza. Y yo compré todo el ajuar, todas las estrellitas, todas. No, yo llegué de general al día siguiente. Y entonces me las quitaron. Pues claro. Entonces, pues que iba a haber un viaje de un día de campo al Mirador Las Ventanas. Y ahí vamos. Nosotros, sin que nos dijeran, salimos con la chamarra porque estaba haciendo fresco. Pues estábamos acostumbrados a eso, ¿verdad? Nunca nos tenían que decir, oiga, póngase la chamarra. No. Entonces ya salimos y llegamos al lugar donde íbamos a salir, y lo primero que nos quitan es la chamarra. Dije, bueno, pues ok. Y nos suben en la parte de atrás de la camioneta. Casi por inercia o por sentido común, Jorge, mi hermano, y yo nos sentamos exactamente en medio, atrás del vidrio,
pues ahí era donde pegaba menos el aire. Claro. Ya sabíamos. Ya, No, ustedes ya estaban curtidos. los demás compañeros, y yo, no, pues al ratito iban tiemble y tiemble y tiemble. Y ustedes tan tranquilos. Llegamos a la parte de arriba del mirador y nos bajan. Y a caminar hasta el río. No, pues sabíamos caminar entre las piedras, o sea, pues, lo hacíamos con mucha regularidad. Y los compañeros otros pues batallaban mucho. Y a resbalarse. Ya. Sí, me acuerdo, uno de ellos llevaba una mochilota como si fuera a acampar por 15 días y pues no pudo, le ayudamos con ella. Y en cuanto llegamos a la parte de abajo, me da a mí mucha risa, o más bien me sorprende el ver la camioneta en la que íbamos. Entonces yo dije, ¿de qué se trataba? O sea, pues cómo, pues si la camioneta iba a venir para acá, ¿por qué no nos venimos en la camioneta? Claro que era otro. Era parte del aprendizaje. Nos ponen a poner lumbre y pues ya le sabíamos, ¿verdad? Fuimos, sacamos tantito ramas secas para empezar y luego tantito zacate seco, hierbita seca, y con un solo cerillo prendió. Y los otros que ya tenían más tiempo y todo eso, Ya, pues ya no podían, batallando. no batallaron. Y luego le echaron agua porque fuimos muy rápidos. X. Llegamos a la casa. Y mi papá, ¿cómo les fue? No, papá, mire, esto. Y luego nos quitaron la chamarra, y luego la camioneta, y luego la lumbre, y luego esto. Dijo, pues si yo les he enseñado todo eso. ¿Quieren Sí. volver? No, No, papá. ya lo nunca. sabemos. Fue debut y despedida. Ya eran Boy Scouts. Pero ustedes. mi mamá, te digo, todo eso, el hecho de que entráramos a un colegio, el hecho de que nos fuéramos a Monterrey, todo, Tu mamá estaba 100% detrás. mi mamá. Billy, y quizá voy a cometer pero bueno, yo si te pregunto y tú no quieres contestar, no contestes. En tu vida hoy, esa formación de tu madre sigue estando detrás de ti. Digo, el hecho de que sigas siendo, y ahorita puedo respetar y admirar no la religiosidad, que es otra cosa, sino la devoción y la fe en que persisten en tu vida. Y es gracias a todo esto. A veces no nos damos cuenta de que no estamos formando un niño, estamos formando un adulto desde niño. Claro, sí, definitivamente te digo, mi mamá pues siempre ha sido los dos, pero mi mamá y mi papá han sido hombre y mujer de Dios, o sea, ellos siempre su principal Claro. motivación, todo, sin ser nada fanatismo, ni mucho menos. Por ejemplo, sabíamos que teníamos que ir a misa, pero lo hacíamos porque era un deber. Y era parte, ni Era siquiera normal, lo razonabas, no era lo parte, o sea, era parte de tu domingo, o sea, Sí. sí, Oye, era parte. me acuerdo ahorita de una anécdota porque la limosna, y entonces yo veía y me llamaba la atención que mucha gente tomaba cambio. Ajá. Entonces, pues yo a lo mejor yo era el más grande y a mí me toca, en alguna ocasión me dieron un billete. Te pasaron el billete. Mi papá para que lo pusiera en la canasta. No, pues pedí cambio. ¿Qué dijiste? A ver. Y pedí cambio y mi papá se dio cuenta. No, pues sí, no me fue nada bien. Me dijo, oiga, no, es que esto todo ahí. Yo no lo hice, sinceramente, y lo sé, No. por tomar algo de dinero, No. sino porque se me hizo curioso que te dieran feria. Sí. Entonces sí. así fue. No, yo me acuerdo, te digo, mi mamá, tú sabes, tiene muy claro cómo deben de ser las cosas, y no deja un solo día. Y yo acabo de cumplir 60 años y mi mamá sigue tratándonos, todavía nos regaña y nos dice cosas, y como si fuéramos todavía unos jovencitos o unos niños. Nunca vas a dejar de ser su hijo amado. Pues ¿sí? espero. No, eso te debe de quedar claro. Y Sí, mi yo- amor, yo sí quiero confesar, Vale para mí es un gran ejemplo, a una persona que amo muchísimo, que la vida me ha regalado,
me ha regalado el compartir, o sea, el compartir de veras un tiempo y un espacio en el cual comulgamos en una misma sintonía. Sí. Sí. Sí, sí lo sé y la verdad es que ella es un alimento muy grande para ella, todo eso. Yo ahora últimamente he tenido más oportunidad de estar más cerca de ella, lo cual me da mucho gusto. Yo duré 15 años fuera viviendo o más, porque desde que salí de la escuela no estuve aquí. Entonces ahora pues hemos retomado muchas cosas muy padres porque pues todos los días, de perdido una comida al día la hago con ella y la disfruto muchísimo y la admiro y la quiero muchísimo. Claro, porque fíjate que yo creo que aquí tiene uno que entender que la madre, a veces nomás es eso, madre, pero que aquí en tu caso es tu amiga, tu compañía en algún momento del día, como bien dices, sí, y sigue siendo tu guía. Entonces eso es fabuloso porque decir, mamá, te sigo teniendo a mi lado, ¿verdad? ¿Regresamos? Amigos, ya estamos con Billy Estrada con un tema que bueno, me encanta que el tema lo dejamos a un lado, pero lo vamos a retomar. Me encanta porque este tema, que es la ganadería, no pudiera ser posible en tu vida sin tus raíces, ¿sí? Y nos quedamos en este tema, porque agarramos otros, en que hubo una época en Durango en que ya todo el mundo vendía ganado y compraba ganado. ¿Y cómo es que lo retoman? Bueno, en realidad nunca lo hemos dejado. Mi papá, cuando estábamos en Monterrey, vendió un rancho que era el que más el rancho grande, vamos a decir, lo vendió, pero pues no le duró, no pudo vivir sin tener un lugar a donde ir. Entonces compró otro y empezó. Ahí fue donde empezamos iniciamos con el ganado que le llaman de registro, ya ganado puro. ¿Ya asesorado por ustedes? Pues sí, y te tengo que confesar que a mi papá nunca le gustó. Nunca. Él quería las más muchas. Él quería las más muchas y él quería vender. Me acuerdo, estamos hablando del 86, pues ya hace un montón de años, y ya estábamos haciendo pininos en transferencia de embriones. Y mi papá, no, y que había que todo era por inseminación artificial y todo eso, y mi papá se le hacía pérdida de tiempo, se le hacía pérdida de dinero. Me acuerdo que las primeras gestaciones, las primeras vacas preñadas de embrión, llegó mi papá al rancho y las vio, y como no eran de las finas, las llevó y las mató. Las vendió y las dos estaban preñadas con un embrioncito fino a cada una. Él no le gustaba. Pero a Jorge, mi hermano, y a mí sí nos gustó. Yo en el 86 me voy a Estados Unidos. Me llamaba la atención. A ver, pero espérame. Estas ya habían sido con inseminación artificial. No, era transferencia de embrión. Era transferencia de embrión, o sea, el embrión ya estaba prendido. Hecho, así es. Y ya, peor tantito. Entonces tu papá era de los que decían, la vaca hay que montarla el toro, si no. Más que nada las vio que eran diferentes y que eran corrientes comparadas con las otras y dijo, ¿para qué están aquí? O sea, no entendía esta parte que lo que importaba era su útero, sino... Exacto. O sea... No le gustaba tanto, porque sí, mira, es el tema de la ganadería de registro es muy diferente a la ganadería comercial, pues. O sea, pues una ganadería comercial hasta cierto punto es un poco más sencillo, si es que se pudiera decir. Pues sueltas un toro, se preñan las vacas, paren las crías, las vendes, las quitas de las vacas y los vendes todos el mismo día. Acá no, acá hay que tratar, casi cada una va con un toro diferente para poder ver cuál es
el mejor producto que puedas sacar de esa combinación. Entonces, pues es más trabajo. No, sí, es mucho más trabajo, es mucho más complicado. Entonces, pero nos gustó y a Jorge le encantó, y Jorge, mi hermano, es experto en el tema del movimiento, del manejo, y a mí me dio, a mí me dio mucho por el tema de la exposición ganadera. Y me voy a Estados Unidos a aprender eso. ¿Y dónde surge? Porque aquí no era tanto. Aquí llevábamos animales a la feria, pero era muy rústico, ¿me entiendes? Entonces nos toca, cuando yo estoy en Monterrey, me toca que me dijeran que iba a haber una subasta en Estados Unidos, y le hablé a mi papá y dijo, vamos. Y fuimos, y me llamó la atención que estaban vendiendo muchísimo ganado, y cada animal que una persona, una señorita, una señora que después conocía a su esposo, entraba con un animal ya muy peinadito y con un lazo, ¿verdad? Con un cabresto, se vendía muchísimo más caro que los que entraban nomás y se vendían. Entonces dije yo, aquí hay algo que no entiendo. Aquí hay algo interesante. Entonces yo me voy en el 86 a buscar eso. La verdad, me fui a la aventura 100%, no tenía dónde llegar. Yo llegué con un primo de un amigo y llegué a San Marcos, Texas. Y entonces me dije, ¿qué andas haciendo? No, le dije, vengo a comprar ganado. No traía ni un 5. Entonces me mostraron unos y otros y otros y otros, y yo les buscaba peros a todos, ¿verdad? No, pues estos están muy así, ¿no? Estos están más como grandes. Gran conocedor. Pues porque no traía con qué, o sea, yo Sí, no podía pero comprar nada. Tú fingías que eras Cuando conocedor. se me acabaron los argumentos para decir que no en las vacas, dije caballos. Entonces, visité todos los criaderos, pero yo siempre, mientras le ayudaba al muchacho Al primo del amigo. Al primo de mi amigo. Un saludo grandísimo para Sergio Valdés Santisteban, primo de los Santisteban. Ahí con él llegué y surge la oportunidad para esto. Ellos, la persona con el que trabajaba Sergio, ahí en San Marcos, era el presidente de una asociación de ganado, de una raza de ganado francesa que se llama Blonde Aquitaine. Y entonces ahí yo le ayudaba a preparar el ganado, gratis, porque no ganaba ni un centavo. Pero era a cambio de casa, comida y... Y entonces ahí duré, y surge un día me dice Sergio, a ver, ya dime la verdad. Ya, déjate de fintas. Dije, a mí me gustaría quedarme a vivir en Estados Unidos. Y entonces, dijo, pues órale. Y en eso se sale la oportunidad de que este señor, que era el presidente de esa asociación de registro, hacen un convenio con un joven, con un muchacho, que les va a preparar el ganado a todos los demás, a todos los criadores. Y necesitaba a alguien, no, pues apenas. Un ayudante, Mira, Pili, yo no hablaba inglés. Yo estudié inglés toda mi vida. Sí, pues sí, como todo va, secundaria, primaria, y a la hora de... Mira, era tal grado el bloqueo que en la mañana llegaba este señor, y luego Barry Smith se llamaba, y me decía, good morning. Y yo volteaba a ver a Sergio a ver que me tradujera. A ese nivel de bloqueo. Entonces, pues váyase, vámonos. Y me acuerdo, experiencias bien interesantes. Estuve 2 meses y gané $120 en 2 meses. O sea, nada. Y me voy con aquel muchacho a un pueblito que se llama Cameron, y llegué con él, y él no hablaba. Iba yo en un autobús de Greyhound, y llegué y lo vi, y luego ya le dije, oye, tú eres fulano, sí, pero pues nomás el primer nombre, Mark. Y luego me dijo, sí, yes. Billy, sí, era todo. Y entonces me dijo, ¿tú hablas, do you speak English? Le dije, little, era todo lo que sabía.
Y luego le dije, ¿y tú hablas español? Poquito. Ya nos entendimos. Ya la hicimos. Y estuve con él ahí de septiembre, de junio a enero. Yo nunca había ido a una feria en Estados Unidos en mi vida, pero ni por equivocación. Y me dejó este cuate ahí como si yo supiera. No, pues ahí yo tomé la decisión de que tenía que aprender inglés. Entonces no escuchaba ni el radio en español. Todo era inglés, porque yo tenía que aprender. O sea, era una necesidad, sí, aparte, para sobrevivir. Ahora es mi amigo, pero era duro, porque yo le decía, cuando yo diga algo mal, corrígeme. No me corregía, se reía, se burlaba, pero eso me motivó a que yo le echara más ganas. Y entonces la esposa me dice, era maestra, entonces me dijo, oye, pues sabes de que ella quiere aprender español. Yo le enseño. Perfecto. Pero entonces yo le ponía los vocabularios y todos los vocabularios era lo que yo quería aprender, no lo que te interesaba que aprendiera. Y fui aprendiendo y gracias a Dios ya ahorita pues sí hablo. De ahí trabajé hasta marzo con él, ganaba nada, ganaba $75 a la semana. Nada. Y era puro trabajo físico. Llego a Houston, que era la última feria, va mi papá, mi mamá y todos mis hermanos a verme. Y entonces yo le dije a esta señora, oye, te encargo una habitación en un hotel porque viene mi familia. Y ya, bueno, hay una serie de detalles. Yo llego al hotel y era un hotel bastante feo, malo. Y veo a mi papá y nunca se me va a olvidar, estaba recargado así en la pared. ¿A dónde nos metiste? Le dije, oye papá, ¿qué pasó? No se preocupe, está bien. No, le dije, ¿cuál bien? Y nos salimos y nos fuimos a otro lugar. Y entonces yo hablé con este señor que era mi jefe, con el que yo trabajaba. Le dije, ¿sabes qué, Mark? Yo ya hasta aquí llegué. Gracias, te agradezco mucho, pero yo ya no. Y me dijo, no, Billy, lo que pasa es que extrañas tu familia. No, le dije, no extraño mi familia, lo que extraño es que yo hago todo el trabajo y tú ganas todo el dinero. Pues de ahí salimos de socios. Luego a los septiembre de 6 meses. Vio que era necesario. Me dijo, no te voy a dejar ir. Y me quedé. Y empezamos de socios, me iba a dar un porcentaje y bla, bla, bla. Yo le eché más ganas todavía, porque entonces ya el negocio era mío, ya había que ganar más lana. Sí. Y entonces sigue el siguiente año y seguía yo haciendo todo, pero yo ya ganaba $250 diarios, ya no ganaba 75 por semana, ya había una diferencia. Y entonces, pues ya él no le gustaba mucho la idea, y el siguiente año me quedo yo con el negocio y trabajó para mí 2 años. Entonces, muy padre, y conocí todo Estados Unidos por tierra. O sea, y entonces de no conocer las ferias, te vas a Estados Unidos y empiezas a recorrer todas las ferias y organizar. Eran 13 ferias por año. Entonces es muy diferente las ferias como son allá a como son aquí. Allá son una competencia. Allá no va uno a vender, sino va a competir. Ahí el que gana el mayor premio, ese tiene la posibilidad de vender semen, embriones, o el mismo animal aumenta muchísimo su valor. Entonces, pues ahí íbamos a ganar. No nomás íbamos a participar, sino era una competencia. Y la verdad es un virus muy dañino, porque se le mete a uno en la sangre y quieres ganar siempre. Y gracias a Dios éramos muy buenos. Entonces a nosotros nos tocaba que los demás, a los que había que ganarle, eran nosotros. Y así empezó, y así me tocó una época muy padre, porque era cuando el boom del petróleo en Texas, había mucha lana, y entonces haz de cuenta de que la gente, en lugar de todo lo que se gastaba en el tema agropecuario,
era deducido 100% de los impuestos. Entonces la gente, en lugar de pagar impuestos, pues mejor lo gastaba en el tema si era el 100%. rural. Entonces, pues la gente gastaba y yo cobraba. Entonces nos iba, no, gracias a Dios, muy bien. Y ahí duré, y luego ya empecé ya con ganado mío. Y así pasó, te digo, duré 15 años hasta que me regresé a Durango en el 2000. Ya con mi ganado, pues bien. Y llego a Durango, no era mucho, pero era mío. Y yo lo había hecho a base de esfuerzo. Y entonces, logro entrar, también es una anécdota padre, entro a Macmillan, la empresa forestal, sí. Ahí había un muchacho que era pariente de uno de mis hermanos políticamente, de Gerardo, mi hermano, y entonces fui a pedirle chamba, porque mi único activo, vamos a decir, era que sabía inglés. Entonces, pues no, yo no sabía de maderas ni de nada. Pero sí sabía de trailers. Entonces, fui a pedir chamba y me dijeron, no, hay conflicto de intereses por el tema familiar. Ah, caray. Dije, pues no somos nada. Le dije, pues tú y yo no somos nada. Pero bueno, no quiso. Entonces, a los mes o a los 2 meses me hablan. Me digo, oye, Billy, ¿no quieres ayudarme? Porque viene un supervisor para el tema en ese tiempo esa empresa tenía sus propios camiones que manejaban la trocería de la sierra, sí, para la madera. Y entonces, ¿no quieres? Dice, ¿sabes qué? Siento que los que le traducen no están traduciendo lo real. Dijo, entonces, no, necesito pues, alguien de confianza. Pues trabajé toda la semana con este señor que venía de Canadá, que nos hicimos muy cuates, y también me acuerdo que gané 250 pesos en toda la semana, no, algo así, en toda la semana. Pero yo quería, pero él me dijo, oye, Billy, ¿tú qué haces? No, le dije, yo me dedico a la ganadería, yo tengo mi rancho y me dedico a las vacas. Dijo, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no te quedas aquí? Pues me ponen de gerente de transportes. Ándale. Entonces yo me encargaba de todos los trailers, pues ya los trailers sí les sabía. Sí, eso sí. Pero más que nada les sabía a los choferes, que era lo más complicado. Sí, los trailers no eran mecánicos, pero... Exactamente. Entonces duré ahí un tiempito y era gerente de transportes. Y luego, pues no sé qué pasó de algo de mantenimiento de una nave, y me habló este señor, el que era el jefe, y me dijo, oye, hay que reparar eso. Le dije, ahorita. Yo consigo. Ya fui y hablé un amigo que tenía una empresita chiquita, y les arregló rápido, y me convierto en gerente de mantenimiento. Y luego creo que por ahí hubo algún problema con el de compras y me ponen de gerente de compras. Y luego el tema era complicado con el abastecimiento forestal, porque era un tema, la compra y todo. Sí, y ahí fue cuando empezó a hacer crisis. Exacto. Sí. Y entonces me convierto en gerente de abastecimiento forestal. Bueno, no les hago el cuento largo. Me toca a mí la transición donde se le vende esa empresa a otra. Ajá. Y a mí me toca hacer todo lo que era la entrega de recepción, todo el due diligence de todo, me tocó a mí. Y al último me quedo de director. ¿De la nueva empresa? No, fíjate. Y ahí hay un tema curioso. Después me di cuenta que cuando le venden, una de las cláusulas del contrato es que a mí no me ofrecieran trabajo. Gracias a Dios. Qué bueno. ¿Sí? Qué bueno, Claro. porque si no ahí seguirías. Y me salí y ahí me duré, y hasta que les vendí todos los activos, estuve ahí pendiente hasta el final de los... Y ese fue mi tránsito dentro del tema forestal. Y vuelves a agarrarte la ganadería. Nunca la he dejado. Digo, pero vuelves a... ¿Sí? No, fíjate, me encanta esto que digas, nunca la he dejado. Sí, nunca la has dejado, pero tenías otra cosa. Claro. Sí, te sigo teniendo, no te dejo, pero te vuelves a volcar de lleno en la ganadería. Sí, y de ahí
me empiezo a involucrar en el tema de las exposiciones ganaderas y aquí en México, con ganado mío, y gracias a Dios nos va increíblemente bien. Pues le sabíamos poquito. Y luego me meto al tema gremial. Entro a la Asociación Angus Mexicana y en la primera oportunidad me lanzo de presidente y duré 6 años de presidente de la Asociación de Criadores de Ganado Angus de México. Y luego después entro a la Confederación Nacional Ganadera y me dan la oportunidad de ser consejero en todo el tema de mejoramiento genético. Me toca presidir una organización a nivel nacional que se llama CONARGEN, que era el enlace de todas las asociaciones de registro de todo el país con la autoridad. Y luego me toca fundar una organización latinoamericana que se llama Confederación de Países Latinoamericanos Productores de Angus. Me toca fundar esa y luego me toca organizar varios eventos padres aquí en Durango y en México, ganaderos. Entonces, pues nos metimos de lleno a la grilla gremial y gracias a Dios ahorita no tengo nada que ver con eso. Con esa grilla, porque grilla. estás en otra. Pero regresamos porque hay otra pregunta. Amigos, estamos con Billy Estrada y no es una pregunta, son varias todavía. Ya es el último segmento, fíjate, ya es el último segmento, ya son casi las 2 horas y espero que no hayas sentido que se te hizo largo, Billy, ¿cómo estamos en Durango con todo esto de la genética? Porque yo recuerdo que hace muchos años por ahí escuché que sí iban a traer y que iba a haber aquí en Durango, no sé, una empresa, un laboratorio X, no sé ni siquiera cómo se le llame, para toda esta cuestión. Sí, mira, yo siempre lo he dicho, Durango tiene el clima, tiene la tierra y tiene la gente para producir el mejor ganado de México. Hay marcas de carne carísima. Uh-huh. Hay una que tiene un número. O la no sé el qué. 17. Es muy buena. Tuve mucha amistad con el dueño, el doctor Roberto Zambrano, que ya falleció. Ellos están en Sonora. A mí me llama mucho la atención que si tú vas a Monterrey y vas a un restaurante bueno de carnes y te dicen, tenemos carne de Sonora, pues estás en Nuevo León donde hay carne. Sí. Y vas a Chihuahua, a otro restaurante muy bueno, y los mejores cortes más caros son los de Sonora. Uh-huh. ¿Ok? Resulta que Sonora, la verdad es que la proveeduría de sus animales para engordar, para comercializar en carne, son de Durango. O sea, se los llevan chiquitos y allá nomás los crecen. Así es. Yo he hablado con gente de las más importantes de que compran ganado en Sonora y dicen, si no tenemos el 70% o el 60% de ganado de Durango, no podemos vender cortes finos. Entonces, eso desgraciadamente no lo hemos podido aprovechar. ¿Por qué? Porque son varios factores que hay que conjugar. Uno es la oportunidad de poder hacerlo. Otra es el desarrollar un producto que tenga una marca específica. El marketing es importantísimo, pero aquí se da ese ganado. Yo me dedico a la crianza de ganado Angus y en algunas oportunidades que alguien me ha preguntado con un micrófono o X, oiga, señor Estrada, no más que el ganado Angus, pues es la mejor carne, sí, es la mejor carne, pero no todo el mundo la puede comprar. Esa es la primer pregunta, luego la primer queja. No, pero aquí en Durango no podemos comer carne, pues está carísima, y menos Angus. Le digo, no, y ojalá y así siga, definitivamente. No todos a lo mejor la podemos consumir, pero todos la podemos criar, todos las podemos hacer. Y yo creo que eso es donde es una responsabilidad muy importante. En Durango, sin temor a equivocarme, están los mejores criaderos del país,
de ganado Charolais, de ganado Angus, de ganado Brangus, entonces de ganado Beefmaster, que son las razas más importantes de carne. Aquí tenemos de lo mejor, pero Durango nos dedicamos a la exportación de becerros chiquitos, que yo les digo son envases. Nosotros le mandamos el envase a la frontera, allá lo llenan y luego nos lo regresan en una caja muy cara. Entonces, hay cosas que hay que hacer muy importantes. Uno es el mejoramiento genético. Ha habido cosas muy buenas que se han hecho. Nos tocó participar en el desarrollo de un centro de subastas que ha sido un mega éxito para el tema de la comercialización del ganado. Ahora hay que dar el siguiente paso, hay que darle un valor agregado a lo que se produce aquí en Durango. Entonces se puede hacer, tenemos mucha infraestructura para hacerlo, nomás hay que organizarnos. Eso es todo, que haya voluntad y que haya organización. Y creo yo que sí se puede. Por ahí traemos algún proyecto bastante interesante para eso, para poder certificar un producto que pueda ser algo que la gente está buscando. Ahorita el tema de trazabilidad e inocuidad, que esté sano y que tú sepas de dónde viene, vale mucho dinero. Sí, claro. Entonces eso lo podemos hacer. Entonces tenemos una manera que pronto, primero Dios, vamos a iniciar para poder darle esa trazabilidad, y a lo mejor al principio no todo mundo, desde el que tenga 5 vacas o 10, a lo mejor no todo mundo podemos comer esa carne tan buena. Pero sí la podemos producir. Exactamente. Y darle un valor para que esa gente también reciba algo de la... Y algún día podremos comer esa carne, claro. Y no pasa mucho tiempo, ¿eh? O sea, fíjate que de esta manera que lo estás platicando, digo, es bastante lógico y bastante sencillo, pero hay que hacerlo. Claro. Hay que provocar que se haga. Claro. ¿Sí? Y mi otra pregunta, que no puedes irte sin que te la haga, pero que ya entendí, pero te la tengo que hacer. Resulta que ahora te invitan a Estados Unidos, a Argentina, a Paraguay, de juez. Sí, ya tenemos tiempo, gracias a Dios. A lo mejor ahora tengo una promotora muy buena que a todo el mundo le dice, y por eso se sabe más. Lo sabemos. Pero sí, ya me ha tocado, y ahorita he tenido la oportunidad de juzgar, así se le dice, de juzgar uno del evento más importante en Canadá hace ya unos años. He juzgado en Estados Unidos, el primer mexicano en Houston, que es la feria más grande de ganadería de la raza Brangus. Me tocó ahora en marzo. Me ha tocado en Argentina, juzgué ya la nacional en Paraguay un año, 2 veces en Colombia. Entonces ya hemos andado por muchos lados, gracias a Dios, en el tema del juzgamiento, ¿verdad? Entonces, pues la verdad, muy orgulloso y muy honrado de que lo inviten a uno, ¿verdad? Y claro, digo, si esta pregunta te lo hubiese hecho desde el principio, quizá yo misma me iba a complicar la existencia. Ahorita me queda claro, si un chiquillo a los 10 años le daban el lápiz y el cuaderno para, a ver, póngale cuánto. Claro, o sea, es tu formación. Este es el resultado de lo que tu papá hizo. Y seguramente donde quiera que esté, porque te puedo demostrar que está aquí. Sí, claro. Sí. Él ha de estar feliz, porque ni siquiera él se imaginaba hasta dónde ibas a llegar, hasta dónde iban a llegar sus enseñanzas. Sí. Sí, fíjate, hace como unos 6 años me hicieron pues la verdad, me dieron la oportunidad de ser parte de un grupo muy padre, donde se reconoce, si es la palabra, a los principales promotores. Ellos le ponen pioneros de la raza Angus en el mundo,
de los últimos 200 años. Y ahí me invitaron, entonces pues muy contento, pues muy contento. Claro. Ese ahí está nomás en la casa, ese no lo sacamos para ningún lado, es algo muy padre, ¿verdad? Y muy personal y sí. de mucho orgullo. Sí. Y digo, no me imagino, fíjate, este reconocimiento a un chavo que puede decir, a un hombre que puede decir, y sí, ganaba $75 a la semana, eso me pagaron, y después pues resulta que, o sea, pero es gracias a eso, sí, claro. a que llegas ahí. Y es gracias a la formación de un señor y una señora, sí, increíbles. Definitivamente. Y unos hermanos, igual también, o sea. Porque te han acompañado. Claro, por supuesto, y los quiero mucho, pero sí, mi mamá y mi papá, pues ahora sí que ellos son los causantes y los culpables de todo lo que ha hecho, porque no creas, en alguna otra oportunidad, mis hermanos son muy fregones también. Sí, Carlos yo tiene lo sé. 2 premios nacionales de arquitectura, Jesús Armando tiene un tema sí, un día tengo que invitar uno por uno de toda la familia, de veras. Todos, Jorge, Gerardo, Ileana, mi hermana, es mi héroe. Sí. Entonces, pues sí, muy padre, pero eso es lo que sembraron mis papás, definitivamente. Y hay otra pregunta, porque me encanta ver, ustedes ya vieron, cómo vienes desde tu formación de niño, del saberte, del sentirte dueño de un rancho, del sentirte que van a comprar otro, del sentirte el dueño de los trailers, el dueño del ganado, y un día no importarte no tener nada para poderte ir. Porque cuando te fuiste a Estados Unidos, te fuiste sin nada. Sin trabajo, sin ni un 5, y no te fuiste con la idea de que dejo todo lo que tengo o voy para tener más. O sea, como sentido sin sentido del tener, ¿me entiendes? Que yo creo que es lo primero que nos ocasiona tantos problemas con nosotros mismos. Claro. ¿Sí? Y pudiste, o sea, desprenderte de todo. Sí, mira, la verdad, las circunstancias fueron pues a lo mejor hasta cierto punto difíciles, porque pues así como yo era el más grande, no creo que haya sido nada fácil para mi papá y para mi mamá que yo un día haya tomado esa decisión. Después, para mí era importante de alguna manera demostrar que había sido una locura, pero que al mismo tiempo tenía un sentido. Se lo acabo de decir a un hijo de un amigo, le digo, sí está padre ser joven y hacer locuras, pero siempre con una meta y otra, que sí se logre la meta, porque a veces muchos nos llenamos de metas que nunca cumplimos. Entonces yo, gracias a Dios, me siento increíblemente satisfecho con lo que Dios me ha dado, porque no es otro. Yo lo sé. Algo de lo que más padre que he tenido es que, gracias a Dios, tiene uno amigos en todo el mundo que de verdad lo aprecian, que eso es lo más valioso que puede existir, te digo, y todavía tener a mi mamá y todavía todos mis hermanos, y ahora pues los sobrinos. Yo desgraciadamente por alguna razón no tuve hijos, pero pues tengo un montón de sobrinos que quiero mucho, y muy padre, ¿no? Y todavía con un montón de proyectos y con todo un montón de cosas que pues para nada hemos terminado, apenas vamos empezando. Apenas vamos empezando, pero me encanta, y creo que ese es un tema muy profundo que quizá ni tú mismo te has puesto a explicarte a ti mismo. Esto del decir, no importa si tienes o no tienes, es el camino lo que has gozado, ¿sí? Porque te fuiste sin nada, y cuando regresas también hay un gran vacío, porque ya no está tu papá. Sí, claro. Ya no está tu papá, entonces ya no está este gran personaje, como dices tú, es tu héroe.
ha sido tu todo y lo sigues, ahí está en ti, tu padre, ¿sí? Sí. Pero ya no estaba físicamente, Sí. ¿sí? Y, Sí. y es volver a empezar de la nada y sin nada, de la nada, porque aunque traías ya tus propias vacas y todo, es de la nada, porque no está esa figura. Sí, sí, definitivamente, digo, nunca deja de hacer falta. Sí. Sin embargo, yo creo que a pesar de las circunstancias, como ocurrió el hecho de que él ya no estuviera con nosotros, hay una historia muy padre, muy feliz, de mucha alegría. O sea, no hay un mal resentimiento, no hay, duele mucho todavía. Te digo, este año cumple 30 años ya de fallecido, pero todavía todos, sobre todo los más grandes, que nos tocó más convivir personalmente con él, nos acordamos de tantas anécdotas y todas muy padres, ¿me entiendes? Ya cuando fallece, tenía yo un amigo de Guerrero y era mi papá, haz de cuenta. Ese era mi papá. Dice, oye, me habla por teléfono, vivía en Estados Unidos, me dice, oye, soñé con tu papá. Él lo conoció. Le digo, sí, ¿soñaste? Sí. Dice, ¿qué crees? Estábamos en un jardín muy grande y luego me dijo, a él le decían primo. Dijo, primo, venga, párese aquí. No se mueva, volteese para allá. No, dije, pues yo... Obediente. Dice, ¿sabes qué hizo? Fue y le prendió al riego. Dice, y mira, estaba ahogado de la risa que yo me estaba empapando. Ese era mi papá. Ese era mi papá. O sea... Y que le dijiste, sí lo pudo haber hecho. Sí lo pudo haber hecho. No, muy padre. Muy padre. Y yo creo que de alguna manera en el consciente o en el inconsciente consciente del amor es a lo que se sigue aferrando uno, a todas esas enseñanzas y todo ese gozo. Por eso la verdad es que tenemos que recapacitar que es demasiada corta la vida como para fastidiárnosla, ¿sí? Es decir, que el recuerdo sea en ese sentido de amor y de gozo. Sí, y los consejos, los regaños, todo, siguen vigentes. O sea, sigue viendo uno que debe hacer esto y esto no. O sea, hasta la fecha, creo yo que perdura eso porque... Y todo eso sigue siendo vigente en todas las generaciones. Que lo queremos dar otro sentido, otra interpretación, entenderlo de diferente manera, bueno, pues eso ya es otra cosa, ¿no? Billy, yo estoy segura, yo me siento complacida de haberte invitado. La verdad es que cuando lo hice, creo que decía yo, pero Billy no va a aceptar ir a mi programa, vas a decir ¿qué tengo que ir a hacer? Hablar. Es la primera vez que hablamos de esto, pero tu vida es apasionante. Más allá del que puedo decirte que yo cuando tu mamá platicó y nos enseñó, obvio, los videos, decía, es que qué orgullo de que Billy sea el primer juez mexicano de Durango, de mi tierra, de mi casa, que está allá y que cada vez que dicen tu nombre, dicen México. ¿Sí? Así es de que yo creo que también eso es una bandera que debe de hacerte sentir grande. Me hace sentir muy bendecido. Sí. Sin lugar a dudas. Esa es la descripción más grande. O sea, todo ha sido una bendición y muy agradecido con mis papás, con mis amigos, con mis hermanos, con todo, pero sobre todo con Dios, porque sí nos da cosas que no merecemos y que hay que usarlas. O sea, entonces hay que, el otro día me decían, oye, vamos a Paraguay, ¿vas a Paraguay? Sí, voy. Claro que voy. Claro que sí. Primero Dios. Claro que sí. Billy, muchísimas gracias por compartirnos tu vida, por darnos ese ejemplo de que más allá del tener es el ser, y el ser te va a llevar a algún lado. El tener no sé, porque el tener se pierde en el camino, pero el ser te lleva a algún lado, y a algún lado
alto, donde puedas sentirte orgulloso y donde los demás podamos sentir orgullosos sin olvidar que la gloria es de Él. Sí, y yo soy el agradecido, de verdad, Pili. A mí me encanta hablar de esto. No hay muchas oportunidades. Si alguien sabe que no es profeta en su tierra, soy yo. Sin embargo, pues me da mucho orgullo y sigo siendo. Soy de Durango, soy mexicano, soy ganadero y soy Estrada. Eso, sobre todo. Amigos, muchas gracias. Gracias por permitirme estar en sus hogares, compartir lo que admiro, sobre todo lo que admiro, y me siento feliz de hacerlo. Gracias a Señal España y gracias a mi camarógrafo incondicional, Saúl. Gracias, amigos. Señal España presenta amenas pláticas de arte, política y cultura general.